Hola, buenas. Esta videoconferencia es para hablar de un tema muy complejo para una persona, para un público que le guste el asunto, porque es un tema muy especializado y es un tema muy complejo, como se puede ver aquí en la presentación, que son las purgas en la Unión Soviética. Voy a dar una visión política panorámica y voy a hablar de un fenómeno, de una dinámica política que tuvo lugar en apenas 3 4 años entre el año 1936 y 1938. No voy a hablar ni de otros temas de la Unión Soviética, como el Holodomor, como el tema del Gulag, etcétera, etcétera. Voy a hablar solamente de las purgas en la Unión Soviética y voy a intentar dar una visión panorámica. Este vídeo va a tener unas cuantas partes y en primer lugar voy a hacer una serie de advertencias porque es un tema tan polémico, tan complejo que tengo que avisar de algunas cosas. Luego después hablaré del contexto, un contexto cercano, espero centrar más o menos el problema. Luego hablaré de las purgas y voy a hacer un enfoque cronológico para que se puedan entender, porque muchas veces este tipo de fenómenos se entienden mejor pues casi día a día o mes a mes, porque tienen más sentido desde un punto de vista cronológico y temporal. Estas purgas, voy a hablar de las purgas que tienen lugar sobre todo entre las élites soviéticas, la gente que está cercana a Stalin, y no voy a hablar tanto de las purgas en la Unión Soviética, que son los centenares de miles de muertos que dicen, es una visión más general y no voy a hacerlo porque en primer lugar mi acceso a los datos es mucho más limitado y porque me siento bastante más inseguro. Y luego al final voy a hablar muy brevemente, pues hablaré de explicaciones, de debates que hay sobre este asunto que todavía hoy en día sigue siendo muy polémico. Bueno, a partir de aquí, primero unos caveats o advertencias. En primer lugar, no soy un experto en historia rusa, ni en historia de la Unión Soviética, ni en historia del comunismo. Entonces, como al no ser experto, creo que entiendo, tengo cierto conocimiento de historia y dinámicas políticas, pero he utilizado para investigarlo pues bibliografía secundaria, que es del tipo anglosajón. He utilizado a Robert Service, a Richard Conkes, he utilizado a Simon Sebag de Montefiori, un libro que me ha gustado mucho, El equipo de Stalin, de Sheila Fitzpatrick, creo que es australiana. Entonces, esta bibliografía secundaria anglosajona, aunque creo que está bien investigada, creo que son bastante serios, pues tiene cierto sesgo pro-occidental y cierto sesgo antisoviético, que no significa que estén mal, que sus libros o lo que digan, pero sí que es cierto que a lo mejor no tienen la cercanía a la cultura soviética, a la cultura rusa que tienen otros autores. Y luego, por supuesto, yo tengo mis propios sesgos, pero bueno, voy a intentar en la medida de mis posibilidades ser ecuánime, intentar explicar las cosas tal como aparecen y si no estoy seguro de por qué pasa una cosa, pues intentaré decirlo. Y luego después, el último caveat tiene que ver con las fuentes. Es complejísimo acceder a ellas. Aquí hay un ejemplo de la famosa orden 00447, que es donde se da pues, el inicio de las purgas. Ahora, al estar en ruso ya es una barrera idiomática que yo por lo menos lo puedo leer con bastante dificultad y no sé leer ruso. Puedo entender un poco el cirílico y ya está. Luego además hay barreras legales, burocráticas, lingüísticas. El Politburó, que era el encargado pues muchas veces de llevar la iniciativa a las purgas, pues no dejó muchos registros y luego después todo lo más, los historiadores, los que os he citado antes, pues tiran de las memorias. Hablan porque tuvieron un cierto acceso a las fuentes en época de Gorbachev, que se abrieron los registros pues, de la antigua Unión Soviética, hoy en día de la Federación Rusa, pero hoy en día por lo que sí están cerrados. Entonces, las memorias son como la fuente más importante y las memorias que se escriben muchos años después no siempre son fiables. Las más importantes son las de Mikoyan, Anastas Mikoyan y Khrushchev, que son obviamente memorias muy amables con ellos, y luego están las memorias de los hijos de, por ejemplo, las memorias del hijo de Beria, de Laurento Iberia, que este tipo de memorias de los hijos son bastante amables con sus padres, que fueron los líderes de las purgas. La única memoria que no es demasiado amable es la de Svietlana, la hija de Stalin, que no es amable con su padre. Bueno, a partir de aquí hablemos un poco del contexto. ¿Qué pasa en el contexto de las purgas que tienen lugar en la Unión Soviética? Y voy a hablar un poco de Stalin y de su núcleo más cercano. Stalin es una persona que desde muchos círculos, sobre todo al principio de la Guerra Fría, pues se le tachaba de psicópata, de una persona pues ansiosa de poder, un personaje brutal, sin ningún tipo de matiz. Y esto es una explicación simple que valió durante muchos años, pero no es del todo cierta. Uno cuando se acerca pues puede descubrir un Stalin que es mucho más, que es una persona mucho más compleja, que tiene muchísimos defectos, que era absolutamente, podemos decir, indiferente al asesinato, está embrutecido por la guerra civil rusa, embrutecido por una época, se puede decir, pero que al mismo tiempo era culto, aunque tenía un acento georgiano muy potente, que podía ser encantador, suscitaba tanto miedo como admiración entre sus seguidores, entre su equipo más cercano, podía ser socarrón, podía jugar al ratón y al gato con gente que luego iba a asesinar o iba a mandar a ejecutar, podía ser muy rudo, por ejemplo, cuando demuestra el incidente con la esposa de Lenin, con Nadiezhda, que casi le cuesta el puesto. Era muy astuto, era capaz de aprender. Hay un libro de Geoffrey Roberts que habla de Stalin como líder militar, que dice que es el único líder en la Segunda Guerra Mundial que fue capaz de aprender y de adaptarse a la situación. Era capaz de esperar, de negociar e incluso ceder. No siempre hacía lo que quería, sino que se tomaba sus tiempos. Y luego después era bastante solitario al mismo tiempo que estaba en equipo. Solitario se habla porque parece ser que el suicidio de su mujer
es probable que le afectara, aunque él siempre en su vida fue una persona durísima y al mismo tiempo se encontraba siempre rodeado de amigos, de francanchelas, le gustaba hacer beber, pues estar de fiesta. Un personaje por lo menos poliédrico, no tan simple como se ha mostrado en algunas descripciones de Stalin. Y luego el equipo. No puedo hablar de todos porque son muchísimos. Bueno, está Molotov, le llaman culo de piedra, que era una persona muy tenaz, trabajadora. Espero pronunciarlo bien. Orsonikidze, que era georgiano. Laurent Iberia, que aparece después. Malenkov, que era un burócrata. Andreyev, que tenía origen obrero. Mikoyan, probablemente el que tenía más cultura económica. Kaganovich, se sentía un poco fuera de lugar, pero era bastante arrojado. Kalinin, que era el más veterano, y luego Voroshilov, que era el líder más importante dentro del equipo. Este equipo de Stalin a veces también se les ha ridiculizado como títeres, pero eran bastante capaces de trabajar en equipo. Estaba leyendo a Simón Sebag de Montefiori, a Sheila Fitzpatrick, que hablaba que cuando muere Stalin, este equipo es capaz de mantener a la Unión Soviética en funcionamiento de forma bastante eficiente. Luego líquido en avería, pero en una cuestión de equipo era bastante eficiente, estaban acostumbrados a jugar en equipo, entre comillas, a coordinarse con Stalin, y a su manera cada uno de ellos podía ser líder dentro de sus equipos administrativos. Y bueno, luego la estructura, porque voy a hablar de ella durante la presentación y es un poco saber, hay que tener un poco de idea. En primer lugar, tenemos que saber que el órgano de base, aunque se reunía una vez cada 5 años, son los congresos. El Congreso 17 del Partido Comunista pues elige al Comité Central y elige al Politburó. El Comité Central eran 139 miembros elegidos por el Congreso, y de este Comité Central del Partido Comunista, que se reunía muy pocas veces, era un órgano bastante asambleario, que bueno, se reúne unas cuantas veces en el 37 y 38, pero realmente el órgano de funcionamiento era el Politburó. El Comité Central tenía varios órganos, el Politburó, el Secretariado, el Orgburó, y de estos órganos, el más importante era el Politburó, donde estaba Stalin, que contaba con 12 miembros y 5 candidatos. Entonces, este Politburó es el que tomaba las decisiones políticas, el que llevaba la política de la Unión Soviética, no dejó demasiados registros, y luego después este Politburó al mismo tiempo había un núcleo duro, porque Stalin solía ser muy flexible, en cierta forma me recuerda a Roosevelt en su forma de actuar, y se podía reunir por separado con diferentes personas, hacer reuniones diferenciadas, no siempre todo el mundo estaba en todas las reuniones, pero bueno, este es el Politburó, era un poco el órgano de gobierno de la Unión Soviética durante estos años. Bueno, he hablado un poco del contexto, he hablado de Stalin y ahora hablemos de las purgas. Las purgas es un término médico que es un poco la limpieza del cuerpo, porque esto es un poco el leitmotiv. Incluso personas que estaban bastante en contra, como Mikoyan, cuando en el Congreso 18 las describe como una forma de limpiar al cuerpo, que era el Partido Comunista, de los elementos indeseables. El detonante en todos los libros parece ser que es el asesinato de Sergei Kirov, que lo tenemos aquí, esta es la imagen, era la estrella creciente, aunque luego dicen que Stalin lo mató, pero bueno, hay rumores de todo tipo. Fue asesinado el 1 de diciembre del 34 en Leningrado, que era como era conocida, fue un shock para la cúpula soviética, era amigo de Stalin, lo fue por una cuestión de celos, por un tal Leonid Nikolayev, pero bueno, este asesinato de Kirov parece ser que encendió las alarmas en Stalin, bien por una u otra razón, y autorizó a la Policía del Interior, es la NKVD, que luego después en el futuro sería conocido como EVD y luego como KGB, y antes era la checa, la Policía del Interior, podemos decir, al NKVD se le actuó a autorizar fuera de la ley, a hacer lo que fuera a convertirse en el escudo de la revolución. A partir de ahí se empieza a operar. Entonces Stalin en esta época, y aquí me estoy metiendo en el marco mental de una persona que era durísima y que sus compañeros casi nunca sabían lo que pensaba, pues parece ser que él se sentía de forma real o percibida, yo creo que es más bien percibida que real, una posición de debilidad. Él era un ávido lector, estaba fascinado con Iván IV el Terrible y con Gengis Khan, les admiraba por su forma ruda de cómo, por ejemplo, Iván IV el Terrible o el Gritón, como le llaman en ruso, pues había liquidado a los boyardos, a los nobles. Aquí tenemos un cuadro del 19 que habla de eso, ¿no? De los nobles domados por el Iván IV. También se habla de una cultura georgiana de la venganza. Esto es un poco un estereotipo cultural que no sé hasta qué punto es válido o no. También se habla de los rumores e ideas sobre la quinta columna en Madrid. Él se había visto sorprendido por los triunfos de Franco en el 36, como había una especie de quinta columna que explicaba todas las victorias de los franquistas, y quizás él pensó que podía pasar lo mismo en la Unión Soviética, que había una especie de quinta columna de gente que trabajaba desde detrás, y a través de
de ese marco mental le podía pasar lo mismo a él y al Partido Comunista. Luego también, no es que fuera admirador de Hitler, aquí está mal redactado, pero bueno, cuando escuchó lo que había hecho Hitler en la noche de los cuchillos largos, que había liquidado a las SA, perdón, al liderazgo de las SA, a Ernst Röhm, a sus principales rivales, pues hombre, dijo Hitler que listo había estado, que bien le había hecho, entonces quizás tomó la idea de ahí. Y luego también había un marco mental con la Revolución Francesa, que era una etapa muy admirada por los comunistas, sobre todo la etapa jacobina de Robespierre, y durante, bueno, a Robespierre la habían liquidado en el Termidor, pues lo que se llama la Ciénaga, pues la gente de la Ciénaga, los no convencidos, al final la habían acabado traicionando. Este probablemente sea el marco mental que motivó a Stalin a empezar las purgas o a pues intentar pues, localizar a aquellos enemigos políticos que estaban dentro del partido. Bueno, en sus primeros enemigos, los más obvios, estaban en lo que se llama la izquierda, los comunistas que eran más radicales que él, o eso decían. Entonces, utiliza al líder del NKVD, un tal Georgi Yagoda, espero haberlo dicho bien, lo tenemos aquí, que luego después sería ejecutado, y en un principio intenta acosar, busca al bloque trotskista sinovievista. Zinoviev estaba en la Unión Soviética, Trotsky se había exiliado, en estos momentos estaba en México, y bueno, Yagoda hace un juicio, que hace creo que en el 34-35, que sale mal, no hay penas máximas, no hay confesiones, los dos, Zinoviev y Kamenev, que eran los de la izquierda, aguantan bastante bien, y ese juicio es como una especie de fracaso para Yagoda, el cual no se muestra capaz de acabar con la quinta columna que estaba dentro, al menos según la percepción de Stalin de mucha gente. En este contexto hay una estrella creciente que es Nikolai Yesov. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, tiene cara de niño, era de salud bastante frágil, entonces pues va un poco comiendo el terreno a Yagoda, al NKVD, y va interviniendo en los asuntos que tienen que ver con la seguridad. Al final, Yagoda pues perderá el puesto y el 26 de septiembre del 36 será nombrado comisario del pueblo para asuntos internos, y con lo cual controlaba el NKVD, la policía del interior, y tenía acceso a los dosieres y a los ficheros que había de todos los líderes comunistas. En principio, Yagoda caía bastante bien, además adoptó una niña, Natasha, era una persona que podía ser amable, encantadora, tenía cara de niño, y al principio pensaba que se iba a rebajar la represión, que no se iba a aumentar. Era la estrella creciente y contra la inoperancia de Yagoda. Bueno, durante esta etapa, y aquí no estoy seguro porque he leído en alguna publicación que subió el salario a la policía del interior. Parece ser que los responsables en las repúblicas cobraban unos 1.200 euros mensuales y los responsables en Moscú 3.500. Luego además tenían un pago en privilegios, en dachas, en historias, pero que bueno, que ahí no controlo qué privilegios tenían. El salario de un obrero eran 250 euros mensuales, entonces se aseguró de tener, pues por lo menos a la policía del interior, mejor pagada que de costumbre. No sé hasta qué punto, bueno, se puede ver que tampoco cobraban tanto, porque el salario del responsable del NKVD en una república eran más o menos unas 4 o 5 veces el salario de un obrero. En la Unión Soviética no había gran diferencia de salarios, eran bastante igualitarios, y en esto tiene sentido con los salarios, pero sí que había una diferencia en privilegios o en posibilidades de enriquecerse, porque el NKVD tenía fama de ser bastante corrupto y por lo menos Stalin así lo pensaba. Bueno, la primera jugada que se hace en época de Yagoda, pero está Yesov ya un poco interviniendo, es el primer juicio de Moscú. Le he llamado el primero porque es el primero de los grandes juicios y tiene lugar contra Zinoviev y Kamenev, que son la izquierda política. En este caso sí que hubo confesiones. El líder de este juicio fue Andrei Vyshinsky, que fue también el fiscal en otros juicios. Trabajó con su segundo se llama Lev Seinin, que era dramaturgo. Entonces la idea era forzar la situación para averiguar qué era la quinta columna. En este punto no importa que sea verdad o mentira porque la estaban buscando. Aquí se cruzó el Rubicón porque fue la primera vez que los opositores de un partido político eran ejecutados, serían ejecutados posteriormente. Hasta entonces, pues los que perdían en la lucha soviética, en la lucha por el poder, pues eran apartados, se les llevaba a otros sitios. El caso más grave es el de Trotsky, que había tenido que emigrar del país, pero ninguno había sido ejecutado. Molotov en este caso corrió peligro porque no aparecía en las conspiraciones, con lo cual si no aparecía en las conspiraciones significaba que él era un conspirador, pero bueno, luego recuperó el favor temporal. En este juicio, Zinoviev y Kamenev fueron condenados, cantaron e implicaron a otras personas. Implicaron a Tomsky, a Rykov, a Bukharin, a Radek y a Pyatakov. Implicaron a más personas. Esto es muy típico de las purgas soviéticas porque cuando se juzgaba a alguien, implicaban a otras personas que luego después eran juzgadas e implicaban a más personas. Entonces, al final acabaron tanto Zinoviev como Kamenev ejecutados y esto me ha hecho
A esta persona no lo conocía, pero me parece muy interesante. Y el ejecutor máximo, el verdugo, fue un tal Vasily Blochin, o Blochin, espero haberlo pronunciado bien, que luego fue general. Esta foto seguro que es auténtica. Esta no sé si me han colado un meme en internet, pero bueno, esto es la persona que se encargó de las mayorías de las ejecuciones, tanto en Lubyanka, la sede del NKVD, y bueno, también se le acusa de participar en las matanzas de Katyn. Entonces, el ejecutor, el verdugo. Eh, Kamenev parece ser que fue ejecutado y pues, fue a la muerte de una forma bastante digna. Sinoviev pues lo pasó muy mal, le pidió, o sea, casi lloró, dijo que llamaron a Stalin, que les prometió que les perdonara la vida. Entonces, bueno, al final habían ejecutado pues a los dos líderes de la izquierda política, además de más gente, y había más acusaciones. Entonces, siguieron un poco el turno de las cosas y las siguientes acusaciones iban contra Bukharin y contra otros miembros como Pyatakov, Sokolnikov, Radik y Serebriakov. Bukharin de momento aguantó porque tenía ciertos aliados dentro del Comité Central. Bukharin se le consideraba dentro de la derecha del comunismo, había sido uno de los ideólogos del nuevo plan económico, de la NEP, era una persona bastante prestigiosa, él pensaba que podía convencer a Stalin, le escribía cartas muy halagadoras, le llamaba Cuba, incluso se había posicionado a favor de la ejecución. Hablo aquí de memoria de Sinoviev y de Kamenev, pero bueno, la idea es que en el pleno del Comité Central de diciembre del 36 parece ser que se estaba gestando el siguiente juicio. Antes de eso, pues hubo otro complot que causa la caída de Abel Yanukidze. Esto, alias Soso, que era un buen amigo de Stalin, en este tipo de purgas, Stalin mostró una capacidad para ordenar o consentir la ejecución de personas a las que probablemente apreciaba mucho. Aquí tenéis a Yanukidze, era, si no me equivoco, georgiano, viejo bolchevique, tenía fama de buenazo, y entonces se le acusó de tener muchos espías dentro del departamento, por ejemplo, el hermano de Zinoviev, el complot del Kremlin, se acusaron a 110 personas. Entonces, Yanukichi perdió el favor de Stalin y se le ejecutó de forma dosificada. A ver si lo puedo explicar bien. Al principio se le baja del cargo, se le envía a Kharkov en un cargo local, luego después de rebajarle en el cargo, después fue arrestado el 11 de febrero y luego ejecutado pues, el 20 de diciembre. Este es un proceso progresivo que es muy típico de la Unión Soviética. La diferencia de Yanukiche es que pues la ejecución fue pública, que es bastante raro porque normalmente las ejecuciones no solían ser públicas. Aquí está uno de los gurús del régimen, que es Maxim Gorky, un escritor muy conocido. Aquí está muy mayor, que volvió a la Unión Soviética y creo que murió en el 36-37. Bueno, hemos visto cómo van cayendo. El primer juicio de Moscú contra la izquierda política, en el segundo juicio pues hay otra gente implicada. Radek, Pyatakov, Sokolnikov, Serebriakov, y luego después hubo más acusados. 13 fueron ejecutados, pero uno de ellos, Karl Radek, lo tenemos aquí en una foto que es que aquí está muy joven, es de 1920 creo, aquí ya tendría pues 17 años más, pues Karl Radek acusó a otros, acusó a Bukharin, que hasta el momento no habían conseguido pruebas, acusó a Rykov, al mariscal Tukhachevsky, espero haberlo dicho bien, que era uno de los grandes mariscales de la Unión Soviética, que había 5. Entonces, esto le valió salvar la vida, le condenaron no a muerte, sino a 10 años de trabajos forzados, aunque murió trabajando, probablemente pues no sé por qué murió, pero vamos, el rumor es que Stalin lo mandó matar. Entonces Radek implicó a otros, implicó a más altos cargos como eran Bukharin, Rykov y también a Yagoda. Este es el segundo juicio de Moscú. Y luego después, mientras estaba pasando esto, pues dentro de la cúpula soviética se estaban rompiendo las estructuras. Una de las que se rompió, y estamos hablando no de ejecución, sino de suicidio, es Sergo Orjokinidze. Este también es de la camarilla georgiana, era un viejo bolchevique, era un buen amigo de Stalin, se le considera el bolchevique más uno de los padres del bolchevismo, era el padre de la industria pesada, quien había dirigido los planes quinquenales, una persona muy trabajadora, muy exuberante, era un defensor de los suyos, y cuando él vio que estaban condenando a los suyos, si no me equivoco fue a Yuri Pyatakov, pues se puso muy nervioso, se puso muy tenso, era muy exuberante y se suicidó el 18 de febrero del 37. He leído por ahí que Stalin escuchó el ruido del disparo y fue a los aposentos y lo encontró muerto. Fue una especie de shock para toda la cúpula soviética. Entonces parece ser que se suicidó porque no estaba soportando la presión de lo que se estaba convirtiendo en el régimen. A este le hicieron un funeral de Estado. Aquí se puede ver cómo había Aquí Stalin todavía no había muerto, se lo puede ver en un sello. Era uno de los héroes de la Unión Soviética. Bueno,
hemos visto que Radic implicó a bastantes personas, pero entre las que había implicado están los altos mandos del ejército. Aquí hay una foto de los 5 mariscales de la Unión Soviética. El que tenemos aquí es Tukhachevsky, espero haberlo pronunciado bien, que era un mando militar de gran prestigio, aparte muy innovador. Y luego después aquí tenemos a los otros 5. De estos 5 que está aquí, el que tenemos aquí es Voroshilov, que no fue ejecutado porque formaba parte del núcleo íntimo de Stalin. Y aquí tenemos a Budiane, que tampoco, que era uno de los grandes líderes de la caballería. De los 5, 3 fueron ejecutados y a partir de aquí pues empezaron las purgas dentro del ejército soviético. La idea es que estos juicios fueron secretos, no, por eso no se le llamó el tercer juicio de Moscú, pero fue el juicio de los altos mandos y tuvieron mucha importancia. Luego después acusarían a Stalin que había debilitado a la Unión Soviética a la hora de la invasión alemana del 41. Sus partidarios dicen que eso permitió que no hubiera traidores y que la Unión Soviética aguantara. Aquí, como siempre, hay debate. Al mismo tiempo que juzgaban a los altos mandos, como pone aquí, Bukharin fue finalmente arrestado y Yagoda, si os acordáis, es el antiguo jefe del NKVD, también fue arrestado el 29 de marzo. Estaban cayendo uno detrás de otro. Bueno, en junio del 37, con estas personas ya arrestadas, tiene otra sesión del Comité Central que es extremadamente polémica. A mí me ha resultado muy interesante porque aquí Yesov, Nikolai, que hemos hablado antes de él, era el jefe del NKVD con cara de niño, expone el caso, habla de una conspiración de conspiraciones, de un centro de centros y empieza hablar de una máxima conspiración, una conspiración a escala máxima que había que acabar con ella. Entonces, si hasta el momento podemos hablar de una purga de élites, una especie de Juego de Tronos, aquí Yesov proponía escalar las purgas a toda la Unión Soviética. Entonces, el pleno es muy polémico, hay gente que se lo opone. Aquí tenemos a Pianitsky, que a mí me ha gustado mucho, no lo conocía, que le acusa directamente de inventarse los datos. A él, obviamente, le acusan de ser un amigo de los traidores, un antiguo agente de la Ojrana. Entonces, obviamente, moriría después, pero bueno, hubo gente dentro del Comité Central que se opuso a Yesov, le dijo que se estaba un poco sobredimensionando el problema. En cualquier caso, del Comité Central fueron expulsados 35 miembros y Stalin o Yesov llevaron el asunto al Politburo, que era un órgano del Comité Central en el cual tenía mucho más control. El 1-2 de julio empiezan a redactar las medidas legislativas y se redactan las 2 órdenes más famosas que están en Wikipedia, en Internet, la orden 00439 y la famosa orden 00447. Se la dotaba con 85 millones de rublos. Yo estaba calculando más o menos y no es tanta cantidad económica. Y en ese informe, lo redacta un poco Yesov, se habla de que tienen que ejecutar a más o menos a unos 268.000 individuos. Una especie de lista bruta, se tenían que mandar listas a las diferentes repúblicas y ahí tenían que contar a los traidores. Una especie de listas en blanco. Había que purgar a los traidores dentro del partido. Había que acabar con la quinta columna y luego después en la orden 00439 pues hablaba de arrestos ciudadanos alemanes o de origen alemán. Entonces, también esta orden justifica la persecución contra las minorías. Al principio en la Unión Soviética pues había ciertas categorías que estaban en peligro, pues kulaks, sacerdotes, mencheviques, alemanes, trotskistas de izquierda a derecha, pero en esta orden 0047 pedía a los rangos del partido pues que buscaran traidores dentro de sus filas, con lo cual ese juego de tronos que estaba teniendo lugar en Moscú ahora pues se expande básicamente a toda la Unión Soviética. Bueno, mientras tanto, aquí empiezan a intervenir pues, en las diferentes repúblicas, los comités locales. Dentro del Politburo había ciertas personas que Stalin les consideraba príncipes locales, sobre todo en Ucrania. Son, por ejemplo, Stanislav Kosyor, Chubar, Pavel Postisev, disculpar mi ruso que es un poco lamentable. Entonces, dentro del Politburo había ciertas personas que se les consideraba que tenían mucho poder, en este caso en Ucrania, y se les va un poco se les estaba un poco marginando hasta un momento que se les ejecutará. El proceso es muy parecido al que he explicado antes. Primero se les rebajaba de rango, después se les ninguneaba en el Politburo o en el Comité Central, finalmente eran arrestados y finalmente ejecutados. Aquí el marco temporal más o menos era entre un año y medio. Cuando a una persona le apartaban del Comité Central o le apartaban del Politburo, significaba que estaban en problemas. En este caso se acusa a Stalin de tener un cierto sesgo antiucraniano, porque 3 de estos eran ucranianos, si no me equivoco son Kosyor, Chubar y Postisev. Y bueno, esta es gente del Politburo que serán ejecutados más pronto o más tarde. Van pasando los meses y, claro, van actuando pues las repúblicas locales y en el Comité Central de enero del 38, un aparatchik llamado Malenkov, que lo tenemos aquí,
es un poco uno de los burócratas del régimen, era más jovencito que los demás, presenta un informe donde empezaba a criticar las purgas. Habla que es posible que haya denuncias falsas, y es cierto que las había, y que algunos miembros del partido se están excediendo en el celo. Esto es un informe que, a pesar de que ya planteaba que las purgas se estaban excediendo, pues no le hacen demasiado caso porque estaban todavía persiguiendo un poco a los príncipes locales ucranianos. En este comité, por ejemplo, pues el blanco de las críticas, del ridículo, fue Pavel Postisev, que luego fue detenido poco después. Así que en el Comité Central de enero del 38 ya había ciertas reticencias dentro de la Unión Soviética de que algo estaba saliendo terriblemente mal. Bueno, el proceso sigue y el tercer juicio de Moscú tiene lugar en marzo del 38. Fue el último gran juicio, un poco el culmen de los otros dos que hemos hablado. En el primero se había juzgado a la izquierda política, pues Kamenev y Zinoviev. En el segundo había sido un poco de transición para buscar los máximos culpables, y en este caso se juzgan a 21 personas, a los grandes enemigos, y entre ellos estaban Genrikh Yagoda, el antiguo jefe, se marca aquí, el antiguo jefe del director del NKVD, de la Policía del Interior, y a Nikolai Bukharin, que era uno de los grandes gurús de la derecha del comunismo, que estaba a la derecha de Stalin, el ideólogo de la NEP, del nuevo plan económico. Y entonces, en este juicio, básicamente lo dirige Vyshinsky otra vez. Hay una serie de confesiones, confiesan que habían estado implicados en el asesinato de Kirov, que estaban intentando sabotear la Unión Soviética, que colaboraban con agentes de espías extranjeras, todo tipo de acusaciones. Aquí he visto algunos comentarios que parece ser que Bukharin incluso las exageró para hacerlas ridícula, para un poco justificarse delante de Stalin. Quizás estaba esperando que le perdonaran la vida. En cualquier caso, esa crítica, esas exageraciones, que algunos de la prensa extranjera sí que las captaron, algunos no las hicieron, probablemente por un tema de barrera cultural. Aquí tenemos una fotografía del embajador de Estados Unidos, Joseph E. Davis, que asistió a los juicios y que luego fue el gran defensor de la Unión Soviética, de la colaboración con la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Joseph E. Davis volvió a Estados Unidos pensando que los juicios de Moscú habían sido justos. Esto es una caricatura que no sé hasta qué punto es contemporánea de la época, pero bueno, en cualquier caso, explica un poco el espíritu del juicio. Las exageraciones, las confesiones de la gente que estuvo allí, obviamente, probablemente fueron torturados, amenazados, pues fueron bastante exageradas. He visto algún libro que decía que las personas que tenían familia pues eran más propensas a hacer este tipo de confesiones, porque no solamente se les amenazaba a ellos, sino también a sus familias. Bueno, a partir de este juicio no paró aquí, porque algunas esposas de altos cargos, tenemos a Polina Molotova, la esposa del fiel Molotov, también se le condenó a trabajos forzados, a Siberia, a Yekaterina Lomberg. Stalin era muy conservador en respecto a lo moral y consideraba que algunas mujeres estaban corrompiendo a la gente del partido. Y luego pasa una cosa que es muy curiosa, que también el NKVD detuvo a gente del entorno de Stalin, incluso muy amigos. El más relevante es Alyosha Svanidze, otra vez un georgiano, un gran amigo, era hermano de la primera esposa de Stalin, y Stalin consintió que el NKVD le detuviera y que le ejecutara posteriormente. Esto me parece relevante para explicar el marco mental de Stalin, porque si era una persona que estaba exigiendo sacrificios inhumanos a su equipo, y obviamente aquí Molotov estaba soportando que su mujer, a la que quería, fuera al exilio, pues él también tenía que cumplirlo. Es una cosa muy curiosa y es muy típico de Stalin, que como líder no hacía a los demás lo que él no estuviera dispuesto a hacer. Es bastante curioso. Esa inhumanidad de Stalin en este aspecto pues es peculiar. Bueno, ahora hablaré un poquito de lo que pasaba en las repúblicas. No voy a explicar un poco en profundidad, primero porque no sé y segundo porque es un proceso muy complejo. En principio funcionaban por troicas, por grupos de 3, juzgaban al secretario general del partido, el responsable de la policía secreta y al fiscal de la región. Juzgaron a muchísimas personas, no había pruebas, así que usaban la técnica del careo y la confesión. El careo es que colocaban a una persona acusada de traición, de espionaje, delante de la persona que la acusaba, y entonces en ese careo pues intentaban sacar más información. También con las confesiones buscaban implicar a otros, con lo cual cuando a una persona le acusaban, pues todos, se creaba una especie de muro de silencio, de muerte social, porque todo el mundo temía que confesara y les implicara más. Una especie de casi de fenómeno viral, con lo cual muchas personas estaban aterrorizadas por las confesiones de otras. Y luego algunos comités de las repúblicas pedían que se aumentaran las cuotas. El tema es que yo me planteo es, ¿las cumplían realmente? ¿Qué forma tenían en Moscú de saber que estaban ejecutando a esas personas o no? Porque las cifras que se dan, que estamos hablando de casi 3/4 de millón de personas, son absolutamente espectaculares.
Y bueno, en este contexto, pues las repúblicas enviaban pues informes a Moscú. Entonces, Stalin nunca se pasó por Lubyanka, no conoció a los ejecutores, tuvo muy poquitas apariciones públicas, si no me equivoco, en el 37 tuvo 2 apariciones públicas, en el 38 una, se mantuvo con una figura misteriosa, no se tomó vacaciones, su hija Svetlana dice que estaba de humor sombrío siempre, así que es posible, a pesar de que nunca la reconociera, que también fuera duro para él, y él revisó 383 álbumes con más o menos unas 40.000 personas. Si la persona era importante, se le consultaba y él podía incluso algunas veces pues, pedir que se retrasara, hacer algún tipo de anotación. Si consideraba que había que dar visto bueno a la ejecución, pues colocaba las siglas VM, MN, máxima medida punitiva, creo que se dice en ruso VISCA, una especie de abreviatura, con lo cual daba el visto bueno a la ejecución. Y él además también implicaba a su equipo. Participó Mikoyan, que fue el que menos implicó, participó Voroshilov, Molotov, todos ellos sabían que había gente inocente y luego lo reconocen en sus memorias, pero también pensaban que lo estaban haciendo por el bien de la Unión Soviética. Es una especie de, no sé, se aislaban del mundo, sabían lo que estaba pasando, corrían, quizás temían por su vida si no colaboraban, al mismo tiempo admiraban mucho a Stalin. Es pues un contexto muy curioso que es para estudiar, pues es un tema casi para psicólogos, porque el entorno que rodeaba a Stalin pues participó. Quizás Stalin también los intentó implicar para conseguir más afinidades y que no fuera la única persona que estaba haciendo eso. Bueno, más o menos a partir de marzo, mayo, junio, julio del 38, parece que hay un declive en las purgas. Hay un coste económico social enorme, hay un informe que faltaban que el 75% de los técnicos del ferrocarril no estaban, con lo cual había muchos problemas económicos. Stalin, que era una persona muy realista, muy efectiva, miraba los informes de las fábricas y entonces yo creo, allí, esto es opinión mía, totalmente, a lo mejor ahí él empezó a detectar que no estaban disminuyendo los problemas. Si Yesov había conseguido meterle en su marco mental el tema de la quinta columna, entonces si estaban ejecutando tanta gente, ¿por qué no disminuían los problemas? A lo mejor no era una cuestión de las purgas. Esto es opinión personal, ¿eh? En cualquier caso, parece ser que Stalin comenzó a tener dudas acerca del proceso que estaba teniendo. Luego después, uno de los jóvenes estrellas, lo tenemos aquí, Laurent Iberia, que sería el futuro jefe del NKVD, aquí está con Svetlana, una foto bastante conocida, estuvo incluso a punto de ser detenido y ejecutado. En julio del 38, Beria era muy listo, se acercó a Moscú, habló con Stalin, le convenció directamente de que esa acusación no tenía fundamento y probablemente Beria empezó a conspirar contra Yesov. De hecho, la acabaría sustituyendo poco tiempo después. Y bueno, el 25 de noviembre Yesov cae y le dieron otro puesto. Ya sabemos cómo funciona esto. Te dan un puesto, luego después te marginan, te ridiculizan, luego después te detienen y luego te ejecutan en ese orden. Y bueno, el que fue el sucesor de Yesov fue pues Laurent Iberia, que sería el futuro jefe del NKVD. Fue detenido en abril del 39 y Beria también empezó una purga dentro del NKVD. Se habla, aquí no estoy seguro, entre 22.000 y 26 agentes del NKVD que fueron ejecutados. Entonces, un poco hasta qué punto esas cifras son fiables o no. En cualquier caso, de Yesov, aquí es muy famosa la foto que se habla, aquí está inaugurando el Canal Blanco, que es una obra bastante, pues, gigantesca que hicieron pues trabajadores del Gulag. Entonces aquí Yesov aparecía con Stalin y aquí después de pues, la propaganda soviética decidieron borrar a Yesov porque en el futuro se convirtió en una especie de activo tóxico, decidieron a borrar de Yesov de la foto. Es como si borras al novio o a la novia del Facebook o de Instagram. Bueno, esto es un detalle curioso que aparece en muchas páginas de internet. Bueno, en cualquier caso, está Yesov fuera. Parece ser que el ímpetu de las purgas, tanto las repúblicas como dentro de la élite, han desaparecido y tiene lugar el 18 Congreso. En el 17, que tuvo lugar en el 34, el siguiente a los 5 años en el 18. Se puede ver, esta es la única foto que he conservado del Congreso, se puede ver aquí está Molotov, se le puede ver con su típico bigote, aquí está Stalin, por supuesto, aquí está Kalinin. Y bueno, aquí están un poco los jefes y luego están los delegados. Se habla que la gran mayoría eran menores de 35 años, aprendieron a rabiar, es posible, y Stalin hizo muchos chistes y estas cosas, muchos comentarios jocosos. Había cierta sensación de triunfo, como que habían salvado a la Unión Soviética. Otra vez el marco mental. No sé hasta qué punto esto justifica nada o no, pero tanto Stalin como muchos otros, pues parece ser que tenían la sensación de que habían sobrevivido. Y luego después, aquí hay una explicación de un historiador llamado
Oleg, bueno, no sé cómo se pronuncia esto, Glefniuk, que habla del rejuvenecimiento del partido, de cómo las élites más jóvenes en las repúblicas habían presionado contra su gente mayor porque las purgas eran una forma de ascender en el poder. No sé hasta qué punto tenía razón o no, pero el caso es que las élites del partido en el 39, esta es la famosa promoción de Stalin, eran mucho más jóvenes que en el 34. Bueno, las cifras. Aquí estoy a punto de acabar. Claro, obviamente con Stalin esto no se discutió, hubo una especie de muro de silencio, se sabía que había gente en el Gulag, se sabía que había gente que había sido ejecutado, pero hasta que Khrushchev no llega al poder, pues no se empieza a hablar de las cifras. En el famoso 20 del Congreso, Khrushchev empezará el proceso que se llama de desestabilización. En cualquier caso, para este Congreso encarga a un delegado, a un tal Pospielov o Pospielav, no sé cómo se pronuncia, que hace un informe que habla de más o menos 1,5 millones de detenidos y 681.000 ejecutados. Esta es más o menos la cifra que todos los historiadores, por ejemplo Robert Service habla de 750.000 personas ejecutadas que hablan. No sé hasta qué punto estas las cifras, y aquí lo siento, os tengo que ser un poco escéptico, revisionistas, son del todo ciertas, porque es complicadísimo con el número de ejecutados comprobar si lo fueron, si no lo fueron, si estaban falsificadas, hasta qué punto Khrushchev estaba haciendo política. Se habla que Khrushchev se sorprendió con las cifras, pero bueno, en cualquier caso, Pospiela se convirtió en una persona muy reconocida, un técnico de prestigio, y a partir de aquí, pues empieza un poco la historia de las purgas, porque hasta ese momento Stalin les había ocultado. Bueno, he hablado de las purgas más o menos, espero haberlo hecho bien de la forma más ecuánime posible, y ahora hablar un poco de los debates, cosas que se hablan de las purgas. En primer lugar, hay un problema con las cifras. Yo ya he expuesto un poco los problemas que hay. Son tan grandes que, claro, son muchísimos. 750.000 personas ejecutadas dentro del propio partido, dentro de los propios cuadros, es algo que no se ha cometido en la historia en ninguna ocasión. Entonces, hay historiadores, aquí he puesto algunos, que son escépticos. Algunos les llaman revisionistas, no son comunistas, no son amigos de Stalin, pero al mismo tiempo estas cifras es cierto que se pueden discutir, sobre todo porque no hay forma humana de localizar los cadáveres y los cuerpos. Luego hay gente que opina que fueron incluso más. El más radical es Robert Conques, que tiene una obra que es muy importante, se llama El Gran Terror, The Great Terror, de los años 70. Este es profundamente anticomunista, aunque es un gran historiador. Y bueno, se habla del tema de la psicopatía de Stalin, maximalista, que este va un poco, incluso exagera, ¿no? Pero dice que las cifras son incluso más altas. En las cifras que he hablado, de 750.000, no se cuentan las del Gulag, no se cuentan los Gulags, no se cuentan las ejecuciones de los años 20, la guerra civil, etcétera. Son solamente de las purgas. Luego hay algunas tesis curiosas, por ejemplo, el tema de las élites locales. Hay gente que opina que en estas purgas Stalin y su núcleo duro tuvieron importancia, quizás encendieron la mecha, pero que en algunas situaciones, en muchas ocasiones, las élites locales de las diferentes repúblicas tuvieron su papel a la hora de ejecutar a la gente, pues fueron uno de los problemas del desarrollismo, ¿no? Que hacían falta pues prosperar en los puestos, hacían falta encontrar huecos y quizás las purgas fueron una forma de rendir, bueno, de ajustar cuentas a nivel local. También se puede hablar, como ha hablado, de la dinámica política interna, que es un problema estructural. Al haber pocos puestos de poder, pues había cierta lucha por ascender, el ascenso de la juventud. También hay algún autor que habla contra los elementos más vulnerables, que mucha gente, quienes eran ejecutados eran las minorías, los más humildes dentro del partido, que entonces que dentro del gran terror pues hubo gente que ganó, hubo gente que perdió. Os he puesto aquí la cita, pero bueno, hay muchos debates sobre las purgas y estos son un poco los más relevantes que yo he considerado. Bueno, espero que se haya entendido. Hasta aquí muchas gracias. Espero haber sido todo lo ecuánime posible y hasta aquí hemos llegado.